Bueno, buenas noches. Ya son y 10. Cualquier cosa pueden ir uniéndose nomás. Creo que ustedes van a grabar la clase, ¿verdad? Me avisan nomás si ya están preparando. Así empiezo nomás. Cualquier al pelo me puede mandar un ok. Dale. Bueno, y voy a empezar nomás ya. Bueno, nosotros somos instructores del segundo, ya nos conocen seguro. Brisa, Benja y yo. Y vamos a estar enseñándoles digestivo uno y 2. Entonces, larguito legalmente, porque dos temas lo son y temas muy importantes, porque sale también en parcial y en final, obviamente. Bueno, yo voy a empezar por algo que seguramente ya vieron en epitelio, ¿verdad? Que es glándulas salivales. Que vamos a ver que van a haber glándulas salivales mayores y menores. La principal diferencia entre estos dos es que las mayores van a estar encapsuladas y ellas se van a dividir en lóbulos y lobulillos. Y esto es debido justamente a la presencia de la cápsula, debido a que la cápsula va a dividir en tabiques que van a separar compartimentos que son los lóbulos y lobulillos. Y esto es lo que se estudia, por eso le puse una estrellita, que es la parótida, la submandibular y la sublingual. Y luego estarían las menores, que se encuentran en la submucosa de la cavidad bucal y no tienen cápsula, que es lo que la diferencia de las mayores. Este casi no se estudia legalmente, prácticamente no hay láminas de esto, pero sí es importante que tienen que saber, ¿verdad?, que no tienen cápsula y que son las linguales, molares, labiales, palatinas y bucales. Principalmente linguales, porque este sí se ve cuando veamos lengua. Bueno, ahora vamos a tener la cialona. La cialona es la unidad básica de secreción de las glándulas salivales. ¿Y por qué lo que es unidad básica de secreción? Siendo que se compone del acino y del sistema de conductos. Yo antes pensaba que el acino era el único que se encargaba de tipo hacer la saliva y que los conductos solamente transportaban. Pero no es tanto así, debido a que los conductos también van a secretar ciertas sustancias que van a modificar a la saliva, que el acino en realidad lo que hace es la saliva primaria. Bueno, y en el acino podemos tener células que van a ser mucosas y serosas. Y acá, cuadro comparativo, ¿verdad? La parótida, exclusivamente seroso, submandibular, eh, más seroso que mucoso y sublingual al revés. Este realmente, yo tenía una memotecnia, pero jamás le va a servir por ahí. Bueno, yo lo que hacía para acordarme es que submandibular tiene una M, ¿verdad? Entonces no es mucosa. A mí me servía, hasta ahora me sirve y por si a alguien le sirve les digo, ¿verdad? Bueno, la cialona entonces es acino más conductos. Entonces vamos a tener un conducto intercalar, que es un epitelio cúbico simple, que es como se ve acá. Luego el conducto estriado, que es un epitelio más grandecito, que es cilíndrico, ¿está bien? Cilíndrico simple. A veces puede ser cúbico simple también. Y el conducto excretor, que suele ser cilíndrico simple pseudoestratificado o en algunos casos cúbico estratificado. Bueno, ahora la primera parte de la cialona, que serían los acinos. Los acinos vamos a tener serosos, mucosos y mixtos. Los serosos se van a encargar de secretar proteínas y van a ser mucho más intensos su color, mucho más oscuros, como se ve acá. Y los mucosos van a secretar mucina, que la mucina es un tipo de glucoproteína. Por eso se ve más claro, porque los carbohidratos en general se ven mucho más claros en comparación a proteínas. Y luego tendríamos a los mixtos, que es una combinación de los dos. Ahora, acá se ve un mixto, pero que es acá solamente mucoso y tipo tiene así medio una coronita por ahí, que sería seroso. Y esto en realidad es un artefacto, que es un error. ¿Está bien? Este error ocurre debido a la fijación, porque la fijación convencional, que es dado por el formaldehído al 10%, en todo eso, ¿verdad? De primera parcial, eh, suele dar este error.
que es la semiluna de Januzzi. Por eso parece medio un jacuzzi, según yo. Por eso me acordaba. Y es una semiluna cerosa. Esto no ocurre en el caso de la fijación por congelación, solamente en la fijación convencional. Y acá se ven acinos mixtos. ¿Saben? Se ven acá acinos mucosos que son bien claritos. ¿Saben? Bien claritos, así parecen limpios, pero medio sucio otra vez. Acá hay tejido adiposo también. Si ven el tejido adiposo, por ejemplo, es un espacio así en blanco. No es como los acinos mucosos, que los acinos mucosos también medio limpios, pero parecen grumosos y medio sucios. Así se los puede diferenciar de los dos. Y es importante que les diferencien. ¿Está bien? Adiposo limpio y acino mucoso medio sucio. Y luego vamos a tener los acinos serosos, que se ven acá, que son acinos mucho más oscuros en comparación a estos, porque secretan proteína. Y en este caso, estos acinos mucosos se ven teñidos de un color diferente, no se ven así claritos, porque este se tiñó con PAS, y son PAS positivos debido a la presencia en azúcares. Y es por eso que se ve con este color. Y acá es lo que se ve, es el jacuzzi. Hey. Acá se ve acino mucoso con una coronita de acino ceroso, que es la semiluna cerosa o semiluna de Januzzi. Bueno, cualquier cosa si no entienden me pueden interrumpir y preguntarme. Yo no tengo problema en responderles. Bueno, ahora tenemos los acinos mucosos, nuevamente, ¿verdad? Son acinos bien blanquecitos. Ven como tipo no es totalmente limpio, tipo se ve medio sucio. Y esa es la diferencia de tejido adiposo. Se ve también medio grumoso. Así, alejado al menos es así como se diferencia. Y acercado se ve mucho más grumoso y medio sucio. Así nomás. Generalmente ya saben luego por epitelio. Bueno, luego vamos a tener acá los acinos serosos, que son más densos, ¿verdad? Más oscuros, y eso es por la secreción de proteína. Y acá se ve un tejido adiposo, que se ve totalmente blanco, no se ve medio sucio. ¿Vale? Y eso. Este, por ejemplo, salió en una entrega y preguntaba qué tipo de acino es. Y se ve bien que es muy morado, entonces ahí sabemos que es un acino ceroso. Y ese sería en MET, donde el acino ceroso se ven vesículas así más oscuras, y eso es porque las proteínas son mucho más electrodensas en comparación a la mucina. Y la mucina sí que se ve así blanco. Y en el mixto se ven vesículas blancas y vesículas más electrodensas. Y eso nomás. Eso suele salir en la parcial o entregas electrónicas de evaluación. Y legalmente suele salir y muchas veces de memoria así, tienen que memorizar. Este, por ejemplo, yo saqué lo de la diapo del profe, no me acuerdo su nombre, pero del Chul, profe saqué. gracias, Entonces, gracias. entonces sí, tienen que prestar atención legalmente. Pero si ven así electrodenso, saben que es ceroso. Entonces prestan atención a eso. Este es lo que he visto bastante que puede salir legalmente. Así que si es que no pillan MET, porque yo eso hacía, ¿verdad? Yo a veces no pillaba. Entonces yo memorizaba nomás ya. Este se repite bastante, entonces este por lo menos memoricen. Y por último, las células mioepiteliales, que los acinos van a tener células contráctiles alrededor de ellas. Acá, por ejemplo, se ve un núcleo aplanadito. Siempre van a ser núcleos medio aplanados, ¿sí? Y alrededor van a cubrirle para tipo contraerse y secretar lo que sería la saliva. Lo mismo acá. ¿Ven ahí como hay una línea medio rosa más oscuro por ahí? Alrededor de los acinos. Bueno, esas serían las células mioepiteliales, que están en los acinos y en las porciones proximales de los conductos. Y hasta ahí acinos.
¿Tienen alguna duda de los asinos para diferenciar? ¿No? Todo bien. ¿No? No, todo bien. Dale. Bueno, y luego vamos a tener los conductos, que sigue siendo parte de la cialona, que era la unidad básica. Entonces acá vamos a tener los adenómeros, que eran los asinos, y luego vamos a tener conductos. El primer conducto vamos a tener conducto intercalar, para luego tener, o sea, continuarse con un conducto estriado, y finalmente un conducto interlobulillar. Y ahora esto es súper temazo de examen, lo que les marqué acá. Tienen que saber cuál es intralobulillar y cuál es extralobulillar. Los intercalares y estriados son intralobulillares y los excretores son extralobulillares. Bien, acá con esta imagen le voy a explicar mejor. Bueno, acá ven todos acinos serosos y tejido adiposo. No hay ni un solo acino mucoso. Y la glándula que era exclusivamente serosa era la parótida. Entonces, este es un corte histológico de parótida. ¿Saben? Más tarde les voy a explicar más a profundidad parótida. Bueno, acá lo que se ve es un lobulillo. Acá se ve otro lobulillo, acá otro lobulillo y acá otro lobulillo. Y todo esto que está acá sería el estroma, los tabiques. Entonces los tabiques van a separar en un lobulillo, otro lobulillo y otro lobulillo. Entonces, era que vimos que habían conductos intralobulillares y extralobulillares. Entonces, dentro del lobulillo vamos a ver conductos. Estos conductos, que son los estriados y intercalares. Acá no se ve intercalar, este es lo que podría ser intercalar, pero estriados sí se ve mejor. ¿Ven? Estriados, que son todos intralobulillares, porque están dentro de los lobulillos. Pero en cambio vemos este conducto enorme acá, y ni un solo acino a su alrededor. Entonces este es un extralobulillar, porque está fuera de los lobulillos. ¿Ven? Entonces, la principal diferencia es si hay o no acinos alrededor. Si hay acinos alrededor, entonces es intralobulillar. Y si no hay, entonces es extra. Bueno. Y eso es el tema de examen. Bueno, empezamos primeramente por el conducto intercalar, que es lo que les dije. Los conductos también se encargan de secretar sustancias. En este caso, el intercalar va a secretar bicarbonato. Y esto es importante saber, y este más su examen, y siempre se pregunta, ¿verdad? ¿Qué secreta conducto intercalar o qué secreta conducto seriado? Y en este caso van a secretar bicarbonato, o sea, bicarbonato, porque ellos se van a encargar, o sea, el bicarbonato se encarga de neutralizar la acidez de las cosas que comemos. Por ejemplo, si nosotros comemos una naranja, que es algo ácido, ¿verdad? Entonces el bicarbonato va a neutralizar ese ácido. ¿Y por qué secreta bicarbonato? Porque en el conducto intercalar, las células del conducto intercalar van a tener una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que van a producir esta. ¿Sí? Entonces tienen que saber que secretan bicarbonato y sirve para neutralizar el ácido. Y es una forma de modificación de la saliva primaria. Bueno, ahora en su morfología, ellos tienen una forma de epitelio cúbico simple y suelen ser muy pocos núcleos, por eso es difícil verlos. Acá se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poquísimos en comparación a los otros conductos. Y finalmente ellos se encargan de absorber cloro. Por eso acá les puse intercalar. Por si se recuerdan con eso, ¿verdad? Absorben cloro. Bueno, ahora los conductos estriados. Estos conductos estriados, es esto. Este también es una imagen de la entrega del año pasado, justamente este salió.
y preguntaba qué tipo de conducto es. Y ahí tenían que saber que era estriado, principalmente porque primero tiene una forma cilíndrica, bien largos, no es cúbico así. Puede ser cúbico, pero muy raras veces. Normalmente se ve así la imagen. Y van a tener, justamente como dice su nombre, estriaciones. Sí se ve. Es muy comparable a una rodaja de piña guau, por eso le puse acá la imagen. Leante sí parece, y es porque, o sea, estas estriaciones son por los repliegues de la membrana basal. Y ellos también van a secretar bicarbonato y sodio, o sea, y potasio, quise decir. Van a secretar bicarbonato y potasio. Este de potasio, sodio, eso, ese sí ya es más denso su explicación, porque este es todo para que la saliva sea hipotónica y se pueda absorber mejor, que no sé qué. Ese no es necesario que sepan, ¿sí? Pero sí que secreta bicarbonato y potasio, memoria, no hay de otra. Y reabsorben sodio. Eh, Ese elegante no les puedo dar ninguna recomendación, pero memoricen, está bien, porque se pregunta. Y recuérdense que es en el estriado. Entonces, si ven estriaciones, estriado. Bueno, y por último, el conducto excretor, que acá este ya es interlobulillar. Porque ven, como este conducto alrededor no tiene ni un solo acino, es puro tejido conjuntivo. Entonces es interlobulillar. Y este, para ubicarnos, eh, puede ser cilíndrico, cilíndrico pseudoestratificado o cúbico estratificado, como se ve acá. Acá hay un cúbico estratificado. Entonces es un conducto excretor. Si ven así muchísimas células así medio apiladas, porque el pseudoestratificado también da la apariencia de apilamiento, entonces ya saben que es conducto excretor. Aparte de ver su alrededor, ¿verdad? Que se ve solamente tejido conjuntivo. Y eso más que nada, acá se ve un conducto excretor bien grande también. Bueno, y ahí está con conductos. ¿Alguna duda? Si no se entiende algo, me pueden pausar nomás y repito otra vez. Bueno, Súper bien, Alicia. Todo tranqui. está bien. Bueno, ahora las glándulas salivales mayores, que vamos a tener parótida, submandibular y sublingual. Esta imagen acá ignoren nomás. Me parece lindo nomás, por eso nomás pues. Bueno, primero la parótida. La parótida es completamente serosa y son glándulas pares que ya conocen de anatomía y que van a tener conductos intercalados y estriados bien desarrollados. Los intercalados suelen ser mucho más desarrollados en glándulas serosas. Y acá en la parótida se ve lo que dijimos, ¿verdad? Que las glándulas salivales mayores suelen tener una cápsula que va a formar tabiques. Estos tabiques. Y estos tabiques van a dividirlos en lobulillos. Hay lobulillos. Bueno. Y otra característica es la presencia de tejido adiposo. Eso es súper importante que sepan porque van a ver que en digestivo 3 va a estar el páncreas. El páncreas también es una estructura exclusivamente serosa que va a tener islotes de Langerhans. Y legalmente es muy difícil diferenciar de la parótida del páncreas. Entonces yo por eso les adelanto nomás ya que si ven tejido adiposo, normalmente suele ser parótida, aunque en páncreas puede haber también. Y por eso les traje esta imagen. Acá se ven todos acinos serosos, parece por ahí parótida, pero punto de diferencia, ¿verdad? Es que los acinos, este es un acino, si ven acá, bueno, no se ve tan bien, pero los acinos acá parecen acinos muy cerrados por ahí, no sé si me explico, pero no es así como acá. Acá hay una célula, acá hay otra célula, acá hay otra célula, así por ahí es. Este es páncreas, ¿verdad? Y ven en el centro tiene un núcleo central. Ya, marcar en rojo.
acá hay un núcleo central. Le voy a borrar. Un núcleo central. Esto no se ve en parótida, ¿está bien? Porque esta es una célula centroacinar y solamente se ve en páncreas, esto centroacinar. Y también acá ven un conducto, que es un conducto intralobulillar. En este caso, en el páncreas no se ven conductos estriados, como ven acá, ¿está bien? Conducto estriado, 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 estriado. Eso no se ve en páncreas. Ven como acá los conductos son cilíndricos, más cilíndricos. Y en este caso sí que son, Dios mío, aplanaditos por ahí, así cuadraditos. Digo, nada que ver por ahí su conducto con esto. Bien definidos. Entonces, este es parótida, conductos bien definidos, cilíndricos. Y esto es páncreas, conductos más chiquititos, así bien cúbicos, ¿está bien? Y presencia de centroacinares. Esa es la diferencia con el páncreas y la parótida. Aparte de que la parótida, tejido adiposo. Y eso. Bueno. Ahora submandibular. La glándula submandibular es... Ay, no me deja agarrar. La glándula submandibular son glándulas mixtas que predominan glándulas cerosas. Porque tiene M de no mucoso. Así me recuerdo. No me juzguen. Bueno, entonces acá vemos acinos mucosos, pocos acinos mucosos y muchísimos acinos serosos. Acinos mucosos en poca cantidad. Entonces es una glándula cero mucosa, porque predomina seroso. Por eso empieza con cero. Y luego tendríamos la sublingual, que son glándulas mixtas que predominan acinos mucosos. Acá prácticamente se ve todito acino mucoso nomás luego. Acá lo que se ve pocos acinos serosos. Pero sí, este es más fácil, el más fácil de identificar legalmente porque se ven así medio grumitos, medio blanquecinos. Este es facilito legalmente. En esta imagen sería, esos dos conductos que hay son estriados o excretores. Estriados, ¿verdad? Estriados, porque son intralobulillares, dentro de los lobulillos. Gracias, gracias. Siempre tiene que haber tipo de estroma alrededor para que sea extra. Bueno, acá están los tres. Parótida, que siempre asocian con tejido adiposo. Tejido adiposo y exclusivamente serosos. Acá se ven conductos intralobulillares, otra vez, estriados posiblemente. No se ve bien. Después submandibular, que se ven muchos acinos serosos y poquitos mucosos. Y acá sublingual sí que puro mucoso. Facilito. Bueno, ahora sí cavidad bucal digestivo 1 propiamente dicho. Yo les traje el labio porque me dijeron que desarrollaron con la doctora, no sé su nombre legalmente, pero con alguien desarrollaron creo. Por eso les Doctora traje Karen. por si acaso. ¿Cómo se llama? Doctora Karen. Bueno, con la doctora Karen. Bueno, y lo que sí que tienen que saber del labio es que acá yo les traje una imagen comparativa, ¿verdad? Esta parte de acá afuera es esta parte, toda esta parte que se ve acá. Y sería esto. Y después, esta parte de acá adentro sería esta parte. Igualito. ¿Eh? Igualito a la imagen. Entonces, por fuera, acá es piel, ¿verdad? Y es lo mismo acá, piel. Entonces va a ser un tejido, o sea, un epitelio plano estratificado, queratinizado. Y eso, plano estratificado, queratinizado. Piel, normal. Pero como anexos va a tener folículos pilosos. Bigotito. Que serían los pelos, ¿verdad? Que a veces crecen acá así. Y después, acá entre la piel y los labios propiamente dicho, tipo acá ya tiene una contextura diferente. Y si ven, acá ya es un poquito diferente a comparación acá. En realidad, en esta zona, que acá está marcado con 2, se llama vermellón, que viene de que es un color más rojizo, ¿está bien?
que es la transición tipo mucosa y piel. Por eso tiene un aspecto más mucoso. Pero en realidad esta zona tiene epitelio plano estratificado queratinizado todavía. Solamente que es un queratinizado mucho más fino en comparación a la piel. Y esta zona es muy vascularizada. No se ven acá vasos, pero es muy vascularizada y es por eso que le da ese color más rojizo a los labios. Y es por eso también que, no sé si conocen ese... Hay un reto que es poner los vasos, o sea, los vasos, un vaso en tu boca y tipo tu labio crece por ahí. Y eso es porque tipo se acumulan la sangre en tus labios y tipo por eso se hincha. Y esa sería la explicación. Es muy vascularizado por eso. Bueno. Y después acá adentro, que ya sería esta parte interna, ya sería mucosa, que sería plano estratificado, no queratinizado. Ya no tiene más queratina. En este sí tiene todavía y acá sí, súper sí tiene. Y eso. Ah, y acá en el 4 se ven glándulas. ¿Sí? Glándulas de Fordyceps, por ahí se llama. Y acá en el 5 se ve músculo prácticamente. Músculo estriado. Y bueno, ahora lengua, que es el tema de examen también. Vamos a ver que la lengua tiene una cara dorsal y una cara ventral. La cara dorsal es el más importante. Estrellita, no puedo dibujar estrella, mi estrella. Pero es el tema de examen. Y es todo esto que se ve acá. Toda esta cara es la cara dorsal. Y es la cara que va a presentar las papilas linguales. ¿Qué es lo que se ve acá? Las papilas fungiformes, estos chiquititos. Papilas foliadas que están en la parte lateral. Papilas caliciformes que son enormes, que están por el surco terminal, alrededor del foramen ciego. Y eso. Y filiformes que no se ven acá. Y luego estaría la cara ventral, que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, como la mucosa normal. Acá se ve la lengua, muy mala calidad la imagen, pero la lengua tiene músculo, que es lo que se ve acá, músculo estriado. Y acá sería la cara dorsal, que se ven las papilas, papilas filiformes. Muchas papilas. Otro dato de lengua es que si se recuerdan las glándulas menores, o sea, las glándulas salivales menores, habían unas que eran linguales. Y es porque en la lengua también hay glándulas salivales menores. Entonces, acá hay músculo estriado, y acá hay glándulas salivales menores. Entonces, si ven músculo esquelético más glándula salival, sí o sí es lengua, ¿está bien? Y esto es temazo examen porque la verdad que esto solamente acá se encuentra, ¿está bien? Solamente la única asociación que hay de músculo esquelético con glándulas salivales es en lengua. Y eso es tema de examen y sirve para recordarse en la final. Es la única parte donde hay esa asociación entre glándula salival y músculo esquelético. Sí o sí, lengua. Y bueno. Ahora los tipos de papilas que solamente se ven en la cara dorsal. Repitiendo. Vamos a ver que hay unas filiformes, unas fungiformes, unas foliadas y circunvaladas o caliciformes. Las filiformes son las que tienen forma de conito y están en la parte dorsal anterior de la lengua. Legalmente, prácticamente en toda la lengua son las más comunes y las que en mayor cantidad hay. Y luego las fungiformes, que tienen forma de honguito y están en la superficie dorsal de la lengua, abundantes en la punta. Legalmente les voy a describir con imagen más allá, así se entiende mejor. Estas son las filiformes, tienen forma de conito, como se ve acá. Tiene forma de conito. Y son las que son queratinizadas. Están queratinizadas y son las más abundantes. Este es temazo de examen. El único queratinizado temazo de examen, es el filiforme. Y no tiene corpúsculos gustativos, porque justamente los corpúsculos gustativos tendrían que estar en la superficie ahí, tipo tocando la comida, ¿está bien? Porque imagínense que esto es una lengua.
Y acá tiene que venir la comida y tiene que tocar los corpúsculos gustativos para sentir el gusto. Y justamente porque está queratinizado, no puede llegar a los corpúsculos gustativos, entonces por eso él no tiene. Entonces, tema de examen. Y son muy abundantes. Recuerden, forma de conito, que mira todo hacia un mismo lado, todo hacia atrás. Luego estarían las fungiformes, que en macroscopía se ven así, estos puntitos que se ven acá. Esas serían las fungiformes y se encuentran entre las filiformes. Acá hay filiformes, ¿ven? Estos son filiformes y esta es la fungiforme. Tiene una forma de honguito con tejido, con tejido conectivo, vascularizado. Acá dice Wau que tiene corpúsculos gustativos, realmente casi no se ven, pero aquí tendría que haber un corpúsculo gustativo. No están queratinizadas, por lo que sí tienen corpúsculos gustativos y forma de honguito. Bueno. Luego las caliciformes. Este es más confundible con este, porque medio se parecen realmente, pero la principal diferencia entre estos dos es que el caliciforme va a tener este espacio. ¿Ven cómo hay un surquito acá? Surquito ahí blanco. Bueno, solamente las caliciformes van a tener este surco bien marcado. Y a su vez, otra diferencia principal es que los botones gustativos, acá también había, pero casi no se veían, o sea, no se ven luego legalmente. Ven como acá tendría que estar. Casi no se ve. Acá tiene un surquito, pero no es tan marcado como caliciforme. Bueno, caliciforme bien marcado. Y la otra diferencia son los botones gustativos. Los botones del otro estaban acá arriba, así bien chiquititos, pero del caliciforme van a estar en la parte lateral. ¿Está bien? Si ven así botones laterales, sí o sí es caliciforme. Sí o sí. Igual nomás si parece re así hongo por ahí. Y ellos se van a asociar con glándulas serosas, que son las glándulas linguales de von Ebner. También tema de examen. Creo que la doctora, que era jefa de cátedra el año pasado, tomaba estas glándulas como glándulas mixtas. Pero en el libro dice que son glándulas serosas. Y creo que Schultz va a tomar como glándulas serosas, pero le pueden preguntar igual, por si acaso. Son glándulas linguales mixtas, o sea, serosas, quiero decir. Y recuerden, para diferenciar a estos dos, en fungiforme y caliciforme, caliciforme tiene surcos marcados y botones gustativos laterales. En cambio, el fungiforme, surcos menos marcados y botones hacia arriba, no laterales. Y por último, las foliadas, que su nombre viene de que tiene una forma de hoja, pero el leante para mí tiene forma de tridente. Este es el leante más fácil, tridente y TES, y suelen haber muchos, tipo así en fila por ahí. En este, por ejemplo, solamente vemos acá filiforme, filiforme, filiforme. Como les dije, filiformes son bastante comunes, bastante abundantes, y de la nada acá una cosa enorme, hay un cáliz. Bueno, y lo mismo acá, filiforme, filiforme, y acá un hongo ahí, una explosión por ahí, no sé. Pero en este caso acá son bastantes, y son con una forma bastante diferenciada que es de forma tridente, o de hoja, si es que ven con los ojos cerrados por ahí. Bueno, lo que sí que van a tener crestas, unos surquitos bien marcados también, paralelas. Y van a tener abundantes botones gustativos en la superficie lateral. Pero a diferencia del caliciforme, ellos no van a tener esa forma circular, así enorme. Y van a tener glándulas de von Ebner también, que son las glándulas serosas, que van a desembocar acá, en estos surcos. Acá se ven conductos que tienen que desembocar acá, en estos surquitos.
Y estos conductos son de las glándulas serosas. Por eso dice acá hendiduras interpapilares, entre las papilas foliadas. Y acá repasito, ¿verdad? Filiforme, forma de cono, que mira todo hacia un mismo lado. Y están queratinizados y no tienen botones gustativos. Y luego las fungiformes, que tienen surcos menos marcados con botones superiores. Y eso. Y las caliciformes, surcos más marcados con botones gustativos laterales. Y acá lo mismo. Botones gustativos laterales, pero con una forma de tridente. O de hoja si quieren. La glándula de von Effner se relaciona con foliadas y con gustativos. Ahora, ¿qué son los botones gustativos? Los botones gustativos son estos. Son estructuras ovaladas que van a tener un poro gustativo. Estos son los que se encargan de recibir el sabor de las comidas. ¿También? Y van a tener células neuroepiteliales y células de sostén. Las células neuroepiteliales o células sensoriales son las que se encargan de la sensación del sabor, ¿está bien? Ellas van a mandar la señal para llegar hasta el nervio, que el nervio es el que va a recibir esa señal y mandar a nuestro cerebro, y nuestro cerebro va a decir, este sabe a ácido. Así por ahí funciona. Y célula de sostén, que es sostén. ¿Está bien? Ahora, en este hay un temita controversial porque el libro tiene un error por ahí. No sé qué onda. Acá en la imagen, esta es una imagen del libro, se ve que las células sensoriales son bien grandes, bien claras, ¿verdad? Pero en la teoría dice al revés, que las células sensoriales son más oscuras y finas. En cambio acá las células de soporte dice que son, o sea, se ven acá más finitas y más oscuras. Y en la teoría dice al revés. Entonces, legalmente les voy a dejar a cargo de ustedes, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo cómo quieren que se les tome. Nosotros nos pusimos de acuerdo el año pasado y a 7 íbamos a tomar. Que las sensoriales son grandecitas. Y así como está en esta imagen. Pero yo creo que lo más correcto es seguir la teoría. Que la teoría dice que las sensoriales son las que tienen forma finita y oscuras. De hecho, esta imagen también es del libro. Y demasiado se contradice porque acá las sensoriales son oscuras. Y son más finitas. Y las de soporte son claritas. Pero ese ya les dejo a su cargo a ustedes. Que decidan entre ustedes cuál prefieren. Y sí, bueno. Entonces, neuroepiteliales o de tipo 2 son las sensoriales, gorditas. Acá se ve uno, se ve otro. Y las de sostén, en esta imagen al menos, se ven finitas. Bueno, esto. Se ven finitas y oscuras. Ahora las basales, que tienen la función de reponer si es que de repente esta célula se daña. Entonces, acá hay una basal. Las basales se encuentran en la parte basal justamente. Esta es la parte de arriba, que es el poro gustativo. Hacia acá tiene que estar la superficie de la lengua. Y esta es la parte basal. Entonces se encuentran en la parte basal y son bien oscuritas. Entonces, estas son las que se encargan de reemplazar las células si de repente estas se dañan. Bueno. Ahora acá lo mismo. Si ya depende de ustedes cómo quieren quedar. Pónganse de acuerdo legalmente. Y después vamos a tener esto. Temazo examen también. ¿Qué son los receptores? ¿Cómo nosotros sentimos los sabores?
nosotros vamos a tener receptores acoplados a proteína G o conductos iónicos. ¿Sí? Conducto iónico es más fácil, porque salado, o sea, cuando nosotros comemos salado, ¿cómo sentimos? Sentimos debido a que tenemos canales de sodio. ¿Sí? Y gracias a esos canales de sodio sentimos salado. Y justamente la sal es NaCl. Entonces, ahí está el sodio. Por eso es fácil recordar. Entonces, el sodio entra y despolariza la membrana y eso causa que entre el calcio y libere neurotransmisores que se van a los nervios y ahí el nervio detecta. Ah, entró sodio. Y ahí el calcio vino y me activó. Entonces, voy a mandar la señal de que es salado la comida. ¿Y cómo se hace cuando es ácido? Cuando es ácido es cuando entra protón, hidrógeno. Que el protón hidrógeno, recuerdan de química, es justamente algo ácido. Entonces entra el protón hidrógeno, despolariza la membrana, entra calcio y manda neurotransmisor. Lo mismo. Y ese neurotransmisor dice, ah, entró hidrógeno, entonces es algo ácido y manda la señal al cerebro. Y es así como detectamos. Este es lo más fácil. Siempre se pregunta, ¿cómo es para el salado? Es por un canal de sodio. ¿Cómo es para el ácido? Es por un canal de hidrógeno. Ahora, para los receptores de gusto acoplados a proteína G, esto salió creo en nuestra parcial, si no mal recuerdo. Y va a haber un receptor T1R y T2R. El T1R va a detectar a lo que son dulce y umami. Umami significa rico y es el quinto sabor o algo así. Bueno, yo no entiendo esas cosas, pero sí. Y después el T2R amargo. Yo para recordarme, me recuerdo que T1R es la primera opción. Es el principal, por así decirlo. Entonces por eso él es dulce, él es rico, no sé. Todo chuli. En cambio, T2R es la segunda opción, entonces por eso él se amarga. Yo así me recuerdo, gente, entonces no sé, por si a alguien le sirve. ¿Y cómo es el proceso este? Este no les voy a decir tan fino, pero activa una fosfolipasa que luego activa un inositol bifosfato para convertirse en inositol trifosfato, que luego activa canales de sodio que luego activan calcio para mandar el neurotransmisor. Demasiado fino. Por si quieren leer, está en el libro. Pero esto sí o sí tienen que saber. ¿Qué receptor es para dulce y umami y qué receptor es para amargo? Siempre sale. Y eso sería con mi parte. Si tienen alguna duda, pregunta, no entendieron algo, quieren que repita, me avisa. ¿Todo bien? Súper bien. Bueno, ahora van a compartir mis compas. ¿Me pueden decir si se ve? No. ¿Eh? Sí se ve. ¿Sí o no? Sí se ve. Sí. Bueno, ahora vamos a estar comenzando con lo que es el tubo digestivo. Primeramente el esófago, porque como saben, el esófago es un tubo muscular fijo que es el que se encarga de conducir los alimentos. Cualquier cosa, si es que por ahí hablo muy rápido o si me trabo, porque a veces se suele trabar, me avisan nomás y les voy a repetir. Sin problema. O si no, Horacio o Benja, si es que no quieren, entonces si tienen vergüenza de hablar. Bueno, vamos a comenzar por el esófago, que es el conducto que se encarga de llevar así los alimentos, desde la faringe hasta el estómago. Bueno, para empezar ahora lo que es el tubo digestivo, tenemos que identificar bien las capas. Yo les hice así este esquema, así bien resumido, simple, para que después a la hora de repasar vean rápido acá. Pero de todas formas vamos a estar viendo capa por capa, característica por característica. Hice así este esquema, puse todo mi esfuerzo para que puedan entender. En el esófago vamos a estar encontrando una mucosa, submucosa, una capa muscular externa y luego una adventicia y una serosa. En la mucosa vamos a estar identificando 4 cosas. Siempre que vemos la mucosa tenemos que buscar estas 4 cosas. Yo así estudiaba.
Primeramente, tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, una lámina basal, una lámina propia, una muscular de la mucosa, que después vamos a estar viendo que es la encargada de separar la mucosa de la submucosa. Luego tenemos una submucosa, una muscular externa que tiene dos capas, una circular interna y longitudinal externa. Y luego esta parte sí ya les voy a adelantar nomás ya. Vamos a estar viendo detalle por detalle todo esto, pero este sí les quiero adelantar ya acá. El esófago, dependiendo de qué porción se está hablando, vamos a estar hablando si tiene una adventicia o una serosa. La adventicia a nivel del esófago en su porción cervical y torácica, que vendría a ser tejido conjuntivo. Pero luego, cuando atraviesa lo que es el diafragma para poder dirigirse hacia lo que es la cavidad abdominal, ya va a presentar lo que es una serosa, que vendría ya a ser un mesotelio, que es epitelio plano simple. Bueno, y así se ve el esófago. Vamos a estar escribiendo parte por parte. Bueno, comenzando por la mucosa. Primera, hay que identificar, como les dije, hay que identificar 4 cosas. Yo así estudiaba porque me servía muchísimo. Primeramente, un epitelio plano estratificado no queratinizado. Aquí se ve un epitelio plano súper estratificado, tipo es bien grueso este epitelio. Como se ve, son células planas, las de la última capa, un epitelio plano estratificado. Vos ves así que es plano, es grueso, sin queratina, podés chutar así por esófago. Luego tenemos una lámina basal que vendría a ser estas células más oscuras, que es donde se apoyan nuestras células. Y siempre se tiñe de una forma más oscura. Entonces podemos identificar acá el epitelio y luego acá la lámina basal, que está bien acá en la parte basal, y siempre se tiñe una parte más oscura. Acá la misma cosa, un epitelio súper estratificado, muchas capas de células, y luego acá es la lámina basal que se tiñe de una forma más oscura, si se puede ver. Acá en esta imagen la misma cosa. Acá no se ve, ¿verdad? Hay que acercar mejor para que se vea que es un epitelio plano, pero es súper estratificado y se ve acá cómo se contornea de una forma más oscura. Y eso ya puedes identificar que es la lámina basal de una. Se te puede apuntar con una flecha qué es, y porque hay acá un epitelio súper estratificado y acá una parte más oscura, directo lámina basal. Bueno, todo epitelio tiene que apoyarse sobre un tejido conjuntivo, ¿verdad? En este caso un tejido conjuntivo laxo, y ese vendría a ser la lámina propia. Entonces acá tienen que diferenciar lo que es una lámina basal y una lámina propia. La lámina basal vendrían a ser las células más basales, ¿verdad?, de nuestro epitelio. Y la lámina propia es el tejido conjuntivo en donde se está apoyando nuestro epitelio. Este es el tejido conjuntivo laxo. Al ser tejido conjuntivo laxo podemos encontrar vasos sanguíneos, tejido linfático difuso, y lo más importante, encontramos glándulas esofágicas cardiales. Vamos a estar viendo que vamos a estar viendo diferentes glándulas esofágicas, pero acá lo importante es que si nosotros ubicamos una glándula, así como estuvo mencionando el compañero, pero es a nivel de la lámina propia, en donde se apoya nuestro epitelio, directo, glándula esofágica cardíaca. Lámina propia, glándula esofágica cardíaca. Acá otra vez, un epitelio súper estratificado, células planas, una lámina basal que se tiñe de una manera más oscura, donde se apoya nuestro epitelio, la lámina propia, y acá observamos glándulas esofágicas cardiales. Luego tenemos la muscular de la mucosa. Nuestra mucosa tiene su capa muscular, y después otra vamos a estar viendo la capa muscular más gruesa, por así decirlo. Acá dice, es la capa más profunda. La muscular de la mucosa es músculo liso, organizado de forma longitudinal. Y esto es muy importante. La muscular de la mucosa es la última capa de nuestra mucosa. No es que solamente el epitelio es. Tenemos que identificar las 4 cosas siempre. Nuestro epitelio superestratificado, nuestra lámina basal, lámina propia, y acá a nivel de la muscular de la mucosa, acá recién termina nuestra mucosa. Y es la capa que estaría separando nuestra mucosa de nuestra submucosa. Acá se puede ver, son células musculares son más rosaditas, por así decirlo. Entonces yo ahí puedo identificar, acá ya es submucosa y acá todo esto es mucosa. Vuelvo a repetir, mucosa no es solamente esta parte, tiene 4 cosas, siempre hay que identificar así en orden. Acá hay más láminas, un epitelio súper estratificado, acá en la base más oscura, que es la lámina basal. Nuestro epitelio se apoya sobre un tejido conjuntivo laxo, acá se pueden observar vasos sanguíneos, y corresponde a lo que es la lámina propia. Acá se puede observar las células musculares. Acá tienen que repasar bien la parte de muscular, cómo se observan así las células musculares en los cortes.
Si un músculo estriado, las células se ven en la periferia, y si era músculo liso, tenía su forma de ver. Entonces acá tenemos la muscular de la mucosa que separa la mucosa de la submucosa. Y después recién está la capa muscular gruesa, por así decirlo. Nuevamente la imagen. Un epitelio plano, lámina basal, lámina propia. Acá se ve más o menos así las células musculares que van a estar dividiendo la mucosa. Esta ya es la submucosa. Y acá se ven las dos capas de músculo que vamos a estar viendo. Acá nuevamente para repasar, un epitelio plano súper estratificado, lámina basal que se tiñe de una manera más oscura. Nuestro epitelio se apoya sobre un tejido conjuntivo laxo que vendría a ser nuestra lámina propia. Acá se puede observar súper bien cómo son células musculares, son lo más rojitas. Y esta vendría a ser la muscular de la mucosa, que estaría dividiendo la mucosa de la submucosa. Se pilla súper bien. Acá la misma cosa, ¿vieron cómo la lámina basal se tiñe de una manera más oscura? Y sí o sí, por debajo de mi lámina basal, mi lámina propia. Y acá se pueden observar también las células musculares. Bueno, ahí se quedó en inglés, pero me le dan más caso. Bueno. Ya vimos la mucosa, no se olviden identificar esas 4 partes. Luego tenemos la submucosa, que ya es un tejido conjuntivo denso y regular. Entonces vamos a ver así fibras de colágeno y eso así abundantes. Abundan vasos sanguíneos, linfáticos de gran calibre, también podemos encontrar fibras nerviosas. Y lo más importante, que a nivel de la submucosa, estas fibras nerviosas y células ganglionares van a estar formando el plexo submucoso de Meissner. Entonces nosotros nos ubicamos. Nuestra mucosa, la muscular de la mucosa, submucosa. Encontramos acá las glándulas, que estuvo mencionando súper bien el compañero. Encontramos glándulas a nivel de la submucosa, plexo submucoso de Meissner, por la ubicación. Las otras glándulas que vimos eran a nivel de la lámina propia y eran glándulas esofágicas cardíacas. Ubico mi submucosa, veo glándulas, después también tejido linfático y las glándulas esofágicas propiamente dichas. Esas son estas, glándulas esofágicas propiamente dichas. Y el libro menciona que son más concentradas en su mitad superior. Acá también, el epitelio, lámina basal, la lámina propia. Acá se ven las fibras musculares de la muscular de la mucosa, que me va a dividir mi mucosa de mi submucosa. Y acá yo veo estas glándulas. Esto se ve acá. Acá se puede ver muy bien cómo se separan. Ubico glándulas en mi submucosa, glándulas submucosas. Acá también, acá se ve súper bien. Sobre el plexo submucoso de Meissner, la verdad yo no encontré así muchas láminas. Creo que en mi año no nos mostraron luego tanto, pero yo busqué y encontré. Bueno, esto le voy a explicar de la siguiente manera. Acá se puede identificar como yo sé que es submucosa, porque es tejido conjuntivo denso y regular. ¿Vieron cómo están estas fibras? No es músculo porque no tenemos nuestros núcleos ubicados así de manera periférica o como es en el músculo liso. Es un tejido conjuntivo denso y regular. Y como yo sé que es nervio o algo así, por esta cosita blanquita que se ven así, que es lo que cubre a los nervios a nivel periférico, sistema nervioso periférico. O sea, le cubre al axón específicamente. Bueno, mielina. ¿Qué son las mielinas? Son lípidos. Los lípidos no se tiñen. Entonces siempre se va a ver así más o menos clarito. Entonces yo ubico puede ser una submucosa o puede ser músculo. Y también al músculo le va a llegar nervios. Pero ¿cómo yo identifico el nervio? Porque vieron que es algo así, nada que ver está ahí. Tipo, ¿qué onda por ahí? Pero por la mielina, yo ya sé que es una fibra nerviosa que está cubriendo el axón. Entonces, esta es una submucosa, ¿por qué? Porque es un tejido conjuntivo denso y regular. Acá hay algo así blanquito, entonces es un nervio. Entonces, este es un plexo nervioso a nivel de la submucosa, entonces plexo submucoso de Meissner. ¿Entendieron? Sí. Bueno, esto es lo de las glándulas que yo les dije. Histológicamente no hay así tanta diferencia, más por la ubicación. Tenemos las glándulas esofágicas cardiales y las glándulas esofágicas propiamente dichas. Las glándulas esofágicas cardiales encontramos a nivel de la lámina propia.
Nosotros ubicamos nuestra lámina propia y hay una glándula, directo glándula esofágica cardial. Y menciono también el libro que está en la parte terminal del esófago, porque ahí se conecta con el cardio, ¿verdad? Y las glándulas esofágicas propiamente dichas es a nivel de la submucosa. No me puedo apuntar una lámina propia y decir que es una glándula esofágica propiamente dicha, porque está mal, este es más por ubicación. Me apunta a una submucosa y es glándula esofágica propiamente dicha. Les puse un poco más de teoría para que les sea más fácil después de estudiar, porque el libro es bastante largo, la verdad. Entonces yo les puse nomás ya lo más importante para que les sirva de resumen. El libro menciona que están en la mitad superior, son túbulos acinares compuestas, esto se les puede preguntar también. Su conducto excretor presenta epitelio plano estratificado, entonces les puede preguntar ahí en el parcial. Bueno, luego tenemos la muscular externa, que vendría a ser ya la verdadera capa muscular que rodea así al esófago. Este consta con dos capas, una capa circular interna y otra capa que es la longitudinal externa. Entre ambas capas vamos a estar encontrando un plexo, que es el plexo mientérico de Auerbach. Como yo me recordaba así, músculo con M de mientérico. Entonces sabía que entre ambas capas musculares estaba el plexo mientérico. ¿Qué es lo que pasa acá con la capa muscular? Estas van a ir variando dependiendo de qué parte del esófago estamos hablando. Si es el tercio superior, si es el tercio medio o tercio inferior. En el tercio superior, ambas capas, tanto la circular interna como longitudinal externa, están compuestas por músculo estriado. ¿Y por qué tiene que ser músculo estriado? Porque justamente tiene que participar de la deglución. En el tercio inferior, ambas capas, tanto la capa circular interna y longitudinal externa, tiene que ser músculo liso, porque en la parte inferior ya va a estar participando de lo que son los movimientos peristálticos, que dependen del sistema nervioso autónomo. Entonces, la parte superior, músculo estriado, porque tiene que ser voluntario para la deglución. En la parte inferior ya es liso por los movimientos peristálticos. Y en el tercio medio se entrecruzan ambas fibras. En la capa circular interna, músculo estriado. Y en la capa longitudinal externa, músculo liso. Primero el músculo estriado y después el músculo liso. Acá vamos a ver más láminas. Bueno, acá se pueden identificar bien. Vamos a repasar otra vez. Tenemos nuestro epitelio plano estratificado súper grueso. Luego una lámina basal que se tiñe de una manera más oscura. Nuestro epitelio se apoya sobre un tejido conjuntivo laxo. Y después, acá se ve como es más rojito. Entonces ya puedo decir que ya es mi muscular de la mucosa. Esta muscular de la mucosa me va a dividir mi mucosa de mi submucosa. Esta parte acá que es todo así más... Así las fibras se van más así, yo ya sé que es mi submucosa. Y luego tenemos ya mi capa muscular. Acá se puede ver una capa interna, una capa externa. Acá no se ve muy bien, pero la capa más interna es circular y la capa más externa es longitudinal. Acá se puede entender más o menos. La capa, y al hacer el corte, se pillan por las fibras. Hay otra lámina más. Bueno. Si esta capa es circular, al realizar un corte transversal, se nota más o menos que las fibras como que se siguen entre sí. En cambio, esta fibra que es longitudinal es recta, digamos que es así recta. Al hacer un corte así, entonces se agrupa de manera diferente. Por eso este se ve de una forma, este se ve de otra forma. Acá también, acá se ve mejor. ¿Vieron cómo las fibras son así más, se siguen entre sí? Eso es porque era circular, esta capa interna es circular. En cambio, esta capa externa es longitudinal, era recta y al realizar un corte transversal se quedó de esta manera. Acá, por ejemplo, yo puedo decir que esto es un músculo estriado. ¿Por qué? Porque los núcleos de las células musculares son así bien periféricas. Tienen que repasar la parte muscular. Bueno. En la porción superior, ahora vamos a estar viendo parte por parte. En la porción superior, como les dije, ambas capas, tanto la interna y la externa, están compuestas por músculo estriado esquelético. Acá, por ejemplo, se puede ver músculo estriado esquelético en ambas capas. Todos los núcleos son periféricos. Acá no se ve muy bien. La verdad que se tiene que hacer un buen zoom para que se pueda identificar porque es más por la disposición de los núcleos que esto se pilla. Así no se va a pillar. Acá también. Acá se ve la capa interna, la capa externa. A mí también me gustaba estudiar esto ubicándome siempre en donde yo estoy, por ejemplo.
esto que está acá, ¿qué por ejemplo podría ser? Acá les traigo una ayudita. Si este es mi esófago, acá tenemos laringe, tráquea. Entonces, ¿esto qué podría ser? Cartílago. ¿Entendieron? Siempre es bueno ubicar todo. Luego tenemos la porción media. Acá sí se pilla súper bien. Esta es la circular interna y esta es la longitudinal externa. En la porción media, ¿qué es lo que pasaba? Ambas fibras se entrecruzaban. Entonces la interna era de músculo liso. Acá se puede ver cómo es músculo liso. Yo siempre me recordaba, el músculo esquelético es el que tiene los núcleos periféricos. Después el músculo cardíaco tenía así los discos intercalares. El músculo liso era el nada que ver por ahí, tipo nada que verlo. Entonces acá se puede ver. Esto no tiene núcleos periféricos y acá está lo que yo les dije. Como era circular, al hacer un corte, es como que las fibras se siguen así, ¿pillaron? Eso es lo que les quise decir. Esto es circular. Y esto, como era longitudinal, como estaba así la fibra, y vino alguien y hizo un corte así, por eso se terminó cortando y se ve de esta manera. Y acá sí se puede decir que es estriado por los núcleos periféricos. Y entre ambas capas, la capa interna y la capa externa, acá veo algo y tiene así como que medio blanquito. Directo yo puedo chutar plexo mientérico de Auerbach por este blanquito, porque como le dije, algo así, nada que ver, que está ahí, pero hay que identificar. Si es entre células musculares, puede ser el nervio que le está llegando, pero si identifico que es tejido conjuntivo denso, es el otro. ¿Entendieron? Acá la misma cosa. Acá se ve cómo las fibras se siguen así y acá están todas así agrupadas y cortadas. Eso es porque esta es circular y esta es longitudinal. Y acá otra vez, entre ambas capas se ven así como cositas más blanquitas. Entonces es nervio. Acá se ve también súper bien. Se ve más blanquito, esa es la mielina que está rodando el axón, que está llegando a mi fibra muscular. Entonces este es el plexo mientérico de Auerbach. Mientérico con M de músculo, ambas capas musculares. Acá la misma cosa. La verdad que en mi año no nos mostraron tanto esto, entonces yo recién en mi final pillé cómo era este plexo. Ahí en medio de la desesperación y depresión pillé. Y acá se pilla súper bien. Acá sí, células musculares. Entonces es un nervio. Acá la misma cosa. Pillo por la mielina que es nervio. Plexo mientérico de Auerbach. Acá también. Y este nada más para repasar. Se suele sacar muchas láminas así. Entonces ustedes ya tienen que identificar el esófago. Yo siempre identificaba el esófago porque tenía acá la lámina basal bien marcada y después tenía acá una capa muscular, que no era todavía la capa muscular propiamente dicha. Entonces yo directo ya sabía que era esófago. Acá también se ve la muscular de la mucosa que me divide mi mucosa de mi submucosa. Láminas así sale mucho y se apunta. Bueno, hasta ahí, ¿quieren que repita algo? ¿Entendieron bien? Sí, todo Todo bien. bien. Bueno, ahora vamos a entrar a estómago. Bueno, la misma cosa, les preparé un esquema para que sepan así, para que puedan repasar así rápido las capas y cómo estaba conformado. Porque vamos a dar todo tubo digestivo, falta todavía intestino y todo eso, entonces este les va a servir para un repaso rápido. Nuevamente, tiene una mucosa, un epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple, una submucosa. A nivel de la submucosa, si encontramos nervio, plexo submucoso de Meissner. Una capa muscular, acá a nivel del estómago, 3 capas luego, y entre las capas, plexo mientérico con M de músculo y Auerbach. Y acá una serosa gástrica. ¿Por qué ya es serosa? Porque el estómago ya está en la cavidad abdominal. El esófago era el que tenía una adventicia y luego una serosa por esa transición que tiene en las cavidades. Ah, y lo que me faltó decirles, lo que más tiene el esófago es adventicia, porque tiene un trayecto cervical y luego torácico, y muy poco trayecto abdominal, por eso predomina más la adventicia. Bueno, ahora vamos a estar viendo capa por capa. Para darles una introducción más o menos de cómo es el estómago, esto vendría a ser su mucosa. Vamos a estar viendo que tiene un epitelio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tiene, qué característica tiene su epitelio? Que tiene estas entradas, así, estas entradas. Esta partecita acá se llama foveola o cripta, pero no es todo esto. A mí me confundía, yo pensaba que era todo esto luego.
pero solamente esta parte de acá es la foveola gástrica o también criptas gástricas. Y acá van a estar desembocando glándulas gástricas. Vamos a estar, díselo ahí, púselo en la diapositiva. En el fondo de las foveolas desembocan las glándulas gástricas. Y van a ver luego cómo cambian las células. Acá esta parte, la parte más superficial, es el epitelio, que dijimos que es cilíndrico simple. Vamos a estar viendo capa por capa, no se preocupen. Pero luego de la nada cambian las células. Entonces, este era mi epitelio y acá ya van a ser mis glándulas que van a desembocar. Entonces, una mucosa con las criptas, con estas entradas, luego una submucosa, una muscular con 3 capas y luego una serosa. Bueno, para empezar con la mucosa, hay que identificar 2 capas, una capa superficial y una capa profunda. La capa superficial que corresponde al epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple. Hasta ahí, les puse luego un punto. Epitelio cilíndrico simple. En ningún momento dije que hay células caliciformes ni nada, porque se puede poner también la imagen de un epitelio. ¿A qué parte del tubo digestivo corresponde? Y ahí tienen que identificar si tiene célula caliciforme o no, porque en la parte del colon, por ejemplo, abundan las células caliciformes y también son cilíndricas. Y eso, por ejemplo, es una diferencia muy importante. Acá, estómago, epitelio cilíndrico simple, punto. Ya está. Y este vendría a ser, acá se ve el epitelio cilíndrico, acá se ve mejor, epitelio cilíndrico simple, con la característica del epitelio cilíndrico, que los núcleos vienen en la base y acá el citoplasma sí viene apical. Y más o bien luego se observa, ¿vieron cómo acá todo en la base está el núcleo, tiene mucho citoplasma apical? Pero también yo me recordaba, acá, estómago, epitelio cilíndrico simple, hasta ahí. Y como les mencioné, se encuentran lo que son las criptas gástricas o foveolas, que son orificios en la entrada de la mucosa. Estas son las criptas. Y en el fondo de las foveolas desembocan las glándulas. Estas son las glándulas. Entonces, la capa superficial es la parte del epitelio. Todo esto nomás es la capa superficial. Y la capa profunda ya vendría a ser la capa glandular. Estas son las glándulas. Capa superficial y capa profunda. Justamente esta imagen yo quité la diapo de la doctora Karen. Nosotros no tuvimos clase con la doctora Karen, pero a mí me gustaba mucho estudiar esas diapositivas porque tenía muy buenas láminas. Y este es de ella justamente. Pero allá del año no sé cuándo veré. Entonces esta es su capa superficial y esta es la capa profunda. Y todo esto es mi mucosa. Solamente que tiene 2 capas y es muy importante identificar las capas. La capa profunda es la glandular y estas son las glándulas que van a desembocar acá en el fondo de mi cripta o de mi foveola. Solo esto es mi cripta, esto ya es mi glándula y acá estaría desembocando. ¿Y por qué es importante saber diferenciar? Esta es la parte superficial y esta es la parte profunda, porque va a ir variando dependiendo de qué parte del estómago estamos hablando. Si es cardia, si es cuerpo o fundus o si es antro pilórico. Bueno, y esto es lo que les estuve diciendo, que estas glándulas van a ir cambiando, pero más la disposición. Si identificamos que es la región cardial, esas glándulas son glándulas cardiales. Si identificamos que es una región pilórica, son glándulas pilóricas. Si identificamos que es la región fúndica, son glándulas fúndicas o gástricas. Acá otra vez, el epitelio cilíndrico simple. Hasta ahí. Cilíndrico simple. Núcleos bien en la parte de la base. Acá se ve la foveola o cripta gástrica. Epitelio cilíndrico simple. Hasta ahí. Epitelio cilíndrico simple. Acá otra vez, epitelio cilíndrico simple más o bien se nota que es un epitelio. Esta es la foveola y acá están las glándulas. Acá nuevamente, que estas son las posetas o fositas gástricas y acá están las glándulas. Eso es lo que tienen que identificar. Acá a nivel del epitelio es la cripta y después acá es la glándula. Cambian luego las células, como le dije, cilíndrico simple y después ya no es más cilíndrico simple. Entonces, cripta no es todo esto. Acá nomás la cripta y en el fondo de mi cripta desembocan mis glándulas gástricas. Bueno, ahora vamos a identificar por partes. Primeramente por la mucosa cardial. ¿Cómo se diferencia cada uno? Por la disposición entre el epitelio, o sea, por la disposición de la capa superficial y la capa profunda. La capa superficial, que es el epitelio, y la capa profunda, la glandular. ¿Cómo vendría a ser la mucosa cardial? Como yo me recordaba, así en palabras simples. En la parte del cardia es miti-miti.
El mismo largor que hay acá en el epitelio, también hay acá en las glándulas. Es así bien uniforme, por eso ocupan la mitad del espesor de la mucosa. Mitad epitelio, mitad glándula. Acá les puse otro. Mitad epitelio, mitad glándula. De esa forma se diferencia. Acá hay otro. Mitad epitelio, mitad glándula. Van a pensar que tipo, no, esta acá es más largo que este. Pero van a ver que cuando cambiamos al fundus, en serio se nota la diferencia de por qué acá no es, por qué no es miti-miti. Bueno, ahora llegamos a la parte de fundus. Acá, como se puede ver, tenemos la disposición de nuestra mucosa, la capa superficial y la capa profunda. La capa profunda es mucho más larga. Y acá mi epitelio es esto nomás. Acá se puede ver cómo abunda acá las glándulas. La capa superficial y a partir de acá, capa profunda. La capa profunda, que es la capa glandular, enorme es. Tipo, vos ves así, poco epitelio y muchas glándulas, tipo así de largo, directo fundus, sin dudarlo, directo fundus. Y también, tipo, las glándulas son más apretadas luego, porque ven este largor y directo fundus. Y acá dice que, si estamos hablando de fundus, estas glándulas son glándulas fúndicas. Si estamos hablando de cardia, son glándulas cardiales. Y estas glándulas fúndicas o gástricas están compuestas por 4 tipos de células. Células de la mucosa del cuello, las células principales, células parietales, células enteroendocrinas. Vamos a estar viendo cada una de ellas. Acá más láminas. La capa superficial es más corta y la capa profunda glandular abunda, tipo es larguísima, directo fundus. Acá la misma cosa, la capa glandular abunda y también vamos a estar viendo diferentes tipos de células. Pero como acá es más eosinófilo y acá ya es más basófilo, eso también yo usaba para identificar. Se ven las diferentes células, directo fundus. Acá también, corto el epitelio, muchas glándulas, o sea, mucha capa profunda. Capa profunda. Solo esto de acá donde están las células cilíndricas es la capa superficial porque es mi epitelio. Esto ya es mi capa glandular, o sea, mi capa profunda. Bueno. Acá, la verdad que es mucho texto, pero yo traté de agregarle lo más resumido posible, pero es para que les sirva más para su parcial nomás. La verdad que ahora en la parte de células es muy poco lo que hay que saber, pero traté de agregarle y prepararle más o menos un resumen ya para su parcial. Bueno, ahora vamos a estar viendo la parte de las glándulas gástricas. Las glándulas gástricas que producen el jugo gástrico. Acá tenemos que identificar la estructura de nuestra glándula. Estas son las células cilíndricas de nuestro epitelio que les estuve diciendo. Acá tenemos nuestra cripta, que es la entrada que tiene nuestro epitelio. Y en el fondo de nuestra cripta que yo les dije, tenemos nuestra glándula. Entre lo que es nuestra cripta y nuestra glándula, tenemos esta parte más estrecha que se denomina entre la foveola y la glándula se contiene un cuello estrecho y una base amplia. Este es el istmo que va a estar separando nuestra foveola y nuestra glándula. Y a nivel de la glándula tenemos el cuello y un fondo. O una base. Un cuello y un fondo. Y eso. Y que ahora vamos a estar describiendo las células. Acá nuevamente. Acá tenemos nuestro epitelio, que también se le denomina células de la mucosa superficial. Este es el epitelio, porque tenemos células de la mucosa superficial y células de la mucosa del cuello, que no son la misma cosa. Esta célula de la mucosa superficial es acá a nivel del epitelio, el epitelio cilíndrico simple, a nivel de la entrada acá de nuestra cripta. Y luego a nivel de la glándula tenemos lo que es la célula de la mucosa del cuello. Las células más importantes que hay que aprender son las células parietales y las células principales. Acá nuevamente las partes de la glándula, la fosita, el istmo, que separa la fosita de la glándula, y nuestra glándula que posee un cuello y un fondo. Les repito mucho las partes porque cuando lean el libro van a ver que esta célula abunda más a nivel del cuello. Esta célula, si ustedes no saben las partes, no van a saber. Bueno, comenzando por las células de la mucosa del cuello, que es diferente a la célula de la mucosa superficial. Como su nombre lo dice, está localizado a nivel del cuello. Este es así teoría. La célula de la mucosa del cuello es mucho más corta que la célula de la mucosa superficial y contiene bastante menos mucinógeno en el citoplasma apical. Acá lo importante que tienen que saber, se ubica a nivel del cuello, o sea, acá donde comienza así la glándula,
y que secreta un moco soluble menos alcalino en comparación con el moco insoluble muy alcalino de la célula mucosa superficial. Célula de la mucosa superficial es esta acá del epitelio. Secreta un moco insoluble. Célula de la mucosa del cuello ya es a nivel de la glándula, ya es acá, ya vieron la diferencia, lo de posición. Célula de mucosa superficial, el moco insoluble, y acá moco soluble. Y lo importante que tienen que saber es que la vida media de 6 días. No tiene así tantas características histológicas, más es por ubicación y saber sus características. Y también les puse a modo de comentario que dice el libro que son precursores de las células de las mucosas, las células mucosas superficiales. Estas que están acá lo van a madurar y se van a convertir en estos. Les puse nomás ya para que ya tengan la forma de resumen. Ahora sí, las importantes. Las células parietales o también células oxínticas. La forma más fácil de identificar estas es por la tinción. Son así bien eosinófilas. ¿Vieron cómo son así eosinófilas? Acá la ubicación, nada más que parte de teoría, se encuentran en el cuello de las glándulas fúngicas, entre las mucosas del cuello y la parte profunda de la glándula. Abundan en la parte superior y media del cuello, a veces son binucleadas. Sí es importante. Aparecen de forma triangular con un vértice dirigido hacia la luz. La verdad por si sale nomás su parcial. Pero ¿cómo van a identificar? Son así, eosinófilas. Eosinófilas y tienen también una forma triangular. Acá no se nota tanto, pero en la micrografía electrónica sí se nota. Y tiene esto. ¿Qué tienen que saber de esta célula? De la célula parietal, secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y tienen una vida media de 150 días a 200 días. Se le puede preguntar también, ¿les apunta a esta célula? Vida media a esta célula. Así se les puede preguntar. Y esto es... Ay, otro no se ve mejor. Bueno, acá también para identificar. En toda esta glándula, las células más eosinófilas, célula parietal. Acá también, célula parietal. Esta que está acá, célula parietal. Y esta ya es más basófila, ya es otro tipo de célula. La más eosinófila, la más rosadita, célula parietal. Acá la misma cosa. La más eosinófila, acá sí tiene más o menos una forma triangular, pero no siempre es así. Célula parietal. ¿Qué secreta? Ácido clorhídrico. Acá también, célula parietal, ácido clorhídrico. Acá está. Que en la microscopía electrónica poseen un extenso sistema de canalículos intracelulares. Y el ácido clorhídrico se produce en la luz de los canalículos intracelulares. Estos son los canalículos intracelulares, todas estas cosas que tienen acá. Y acá, se abre acá hacia la luz para poder secretar de esa manera el ácido clorhídrico. Acá les puse otra imagen y esta lámina siempre sale. Memoricen bien nomás ya. Por eso les dije, una forma así triangular y esto que tienen acá es esto, tipo de esos sistemas de canalículos intracelulares, esa forma sí que entra acá y luego que está abierta hacia la luz para poder secretar. Esta lámina memoricen bien, siempre sale, en mi año salió y yo sabía así de memoria por ahí. Esta sí les puse para que se les sea más fácil identificar. Acá también otra microscopía. Acá los canalículos, que le dije canalículos intracelulares, que es para la producción del ácido clorhídrico y poder secretar ácido. Memoriza. Ya vamos a terminar ya. Luego tenemos las células principales. ¿Qué es lo que tienen que saber estas células principales? Que son basófilas. Esa es la principal diferencia entre las parietales y principales. Las principales son bien basófilas. Y en la microscopía electrónica, en la parte apical, podemos observar gránulos decimógenos. ¿Qué hay que saber de estas? ¿Qué secretan? Secretan pexinógeno y una lipasa débil y tienen una vida media de 60 a 90 días. Son basófilas. Había una mnemotecnia, no les puse acá, pero les voy a poner después. Era príncipe azul toma Pepsi. Algo así por ahí era. Entonces, las células principales son azules, secretan pexinógeno. Las células parietales son eosinófilas. Las principales, azules. Príncipe azul toma Pepsi. Así creo que era. Acá otra vez. Estas que son más basófilas, células principales. Estas que son más eosinófilas, células parietales. Lo que hay que saber es qué secreta, vida media
Y si por ahí les pregunto también en qué parte se encuentra, pero en qué parte de la glándula se encuentra. Pero ese, al ver así ya van a pillar ya. Acá la misma cosa. Este que es más basófilo, célula principal. Este que es más eosinófilo, célula parietal. Acá la misma cosa. Se ve que este es más eosinófilo y acá como son más basófilos. Y acá está la microscopía electrónica. ¿Se acuerdan que yo les dije? Presentan gránulos decimógenos. Y de esa manera pueden diferenciar gránulos decimógenos, células principales. Acá, todos estos gránulos decimógenos, células principales. El otro, célula parietal, era que se abría así hacia la luz y tenía esos canalículos. Esa para diferenciar. Y acá los dos. Este que es más basófilo, célula principal. Este que es más eosinófilo, célula parietal. ¿Qué secreta y vida media y dónde podemos encontrar más? Porque se les puede preguntar también porque el libro dice. Acá la misma cosa. Bueno, luego tenemos las células enteroendocrinas. La verdad no hay muchas láminas, pero traté de ponerles. Les puse un poco de información que dice el libro. Se encuentran todos los niveles de la glándula fúngica, pero tienden a ser más prevalentes en la base. Esto puede salir en la parte de teoría. Por eso les puse nomás ya. Existen dos tipos. Enteroendocrinas. Tengo que cambiar. Enteroendocrinas cerradas y enteroendocrinas abiertas. ¿Qué es lo que es igual? Lo que es la diferencia. Acá. Las enteroendocrinas abiertas, acá lo les puse, tienen extensión citoplasmática delgada con microvellosidades expuestas hacia la luz tubular. O sea que se proyecta hacia la luz tubular y por eso es abierta. Y esta que es cerrada, tipo, ¿vieron cómo no se proyectan esas microvellosidades? Acá se ve. Les puse primero este dibujito así, que es más esquemático, para que se pueda entender. Tiene esa proyección hacia la luz glandular. Sus microvellosidades se continúan acá. ¿Vieron? En cambio acá, no. Y la verdad, hay más microscopía electrónica. Acá se ve cómo yo me recordaba también, uno luego porque se abre hacia la luz tubular y también porque acá era enorme, porque es justamente una célula endocrina. Es acá enorme y acá se continúa y se continúa acá con las microvellosidades. Acá está cerrado. Acá otro que está cerrado también, tipo era así, enorme y nada que verlo. Pero lo más probable es que le salga. Suele salir. Y acá todas las células. Célula de la mucosa superficial, que les dije que es el epitelio cilíndrico simple. Luego la mucosa del cuello, que ya es acá a este nivel. Luego tenemos las células parietales, bien eosinófilas. Las células principales, bien basófilas. Se nota luego la diferencia entre lo eosinófilo y lo basófilo. Y que estas células basófilas están más hacia el fondo. Les puse en la parte de teoría, pero no les leí. Siempre las basófilas vamos a estar encontrando acá, o sea, las principales vamos a estar encontrando acá en el fondo. Luego, ahora ya vimos lo que era cardias, ya vimos lo que es fundus, ahora vamos a estar viendo lo que es antropilórico. La verdad que no encontré muchas imágenes que muestren bien, pero les puse bien la teoría. Acá como la disposición, vimos que en el cardias la disposición era miti-miti. Luego, cuerpo o fundus, la capa profunda abundaba, era larguísima. Y acá en el antropilórico, las foveolas gástricas son más largas. Al final la foveola antes que las glándulas. Las glándulas pilóricas nos mostraron el año pasado como este ejemplo. Acá se puede ver más o menos cómo el epitelio predomina antes que las glándulas. Acá el epitelio predomina antes que las glándulas. Y de esa manera pueden ubicarse. Bueno, ahora algo que se suele confundir mucho, pero por eso yo les voy a explicar ahora recién. Todo lo que estuvimos viendo, que eran las células, las fositas, todas las células, era mucosa nomás. De acá hasta acá es lo que estuvimos viendo. Acá se puede ver un epitelio cilíndrico, acá entran las fositas y todo esto es glándula, todas esas células que estuvimos viendo. Acá es la capa superficial, acá es la capa profunda. Esto nomás, o sea, esto que estamos viendo acá, esto es lo que vimos hasta ahora. ¿Y qué es lo que es un pliegue gástrico? Es una evaginación, pero es de la mucosa y submucosa. Esto es lo que estuvimos viendo ahora, mucosa, y esto que está acá es submucosa. Y como les dije, la capa muscular es la que siempre va a estar separando la mucosa de la submucosa. ¿Entendieron? Eso se suele preguntar mucho. En el pliegue gástrico es mucosa más submucosa.
la mucosa, que es todo eso que estuvimos viendo hasta ahora, y esta es la submucosa. Porque se suele confundir que esto de acá así es un pliegue. Esto que se va así, está acá. Y no es eso un pliegue. Un pliegue tiene que ser la mucosa entera y submucosa. Esta entrada suelen confundir con pliegue. Y suele salir. Tipo, te apunta acá. ¿Esto qué es? Acá. Y acá dice submucosa, pero muchos piensan que es mucosa nomás, que solo la mucosa se va a plegar. Pero no es solo la mucosa. Es mucosa más submucosa. En intestino van a ver mucho eso. Y eso, pliegue gástrico, arruga gástrica también. Eso es lo que tienen que saber muy bien. Entonces acá las capas, la mucosa, acá la muscular y la mucosa, acá la submucosa y acá la muscular externa. Acá más láminas. Toda la mucosa que estuvimos viendo, la capa superficial, capa profunda, luego la submucosa. Un pliegue gástrico es mucosa y submucosa, no es solamente mucosa. Acá es la misma cosa. Un pliegue, o sea, tenemos el pliegue, donde tenemos la mucosa y entra la submucosa. Mucosa y entra la submucosa. Bueno, y por último, la transición esófago-gástrica. Este puse al último, no puse después de esófago, porque es mejor que entiendan cómo es el estómago y cómo es el estómago antes. O sea, mejor entender bien. Bueno, ¿cuál es la principal diferencia? Que acá tenemos un epitelio plano estratificado del esófago. Acá se puede ver, como yo le dije, que tiene un epitelio plano súper estratificado. Acá, este que se tiñe de una manera más oscura es la lámina basal. Entonces se va acá, se va acá, se va acá. Y de la nada, cositas, 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 cositas. Y ahí está la unión gastroesofágica. El esófago plano estratificado, un epitelio súper estratificado. Y de la nada cambia al epitelio del estómago. Acá les puse más láminas acá. Plano estratificado que abunda, la lámina basal que es más oscura. Y de la nada entra acá a un epitelio cilíndrico, o sea, de un plano simple pasa a un cilíndrico simple. De un plano simple pasa a un cilíndrico simple. Y están las cositas. Acá la misma cosa. Súper plano y de la nada cilíndrico simple con las entradas que son las cositas. Y otro más. Y eso es todo de mi parte. ¿Alguna duda que tengan? Si quieren les puedo repetir. Todo bien. Está bien. Le dejo entonces a mi compañero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se escucha claro? Sí se escucha y se ve. Bueno, Sí, te escucho. ahora vamos a continuar con el intestino delgado. Cualquier cosa, si es que se traba el audio o si es que no tienen, no sé, no entienden algo, pueden pararme tranquilamente y voy a repetir, ¿ok? Y me avisen cualquier cosa, ¿ok? Bueno, el intestino delgado, como ya saben por anatomía, va a ser el componente más largo del tubo digestivo, ¿verdad? Mide más de 6 metros y se divide en tres porciones anatómicas que ya conocen, ¿verdad? El duodeno, el yeyuno y el ilio, ¿verdad? Todas estas porciones a nivel histológico se pueden diferenciar, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo todas esas cosas. Bueno, ¿cómo está organizado el intestino delgado? Como todo el tubo digestivo, y como ya mencionó la compañera, va a estar organizado en cuatro capas, ¿verdad? Mucosa, submucosa, muscular externa y serosa, ¿ok? Y como dijo la compañera, ¿verdad? Ya mencionó ya que la mucosa va a tener una lámina propia y va a tener una muscular de la mucosa, ¿ok? Entonces no vamos a repetir eso. Bueno, ¿cuál es la función principal del intestino delgado? Va a ser el sitio principal de la digestión y de la absorción de los productos de digestión de los alimentos, ¿ok? Y para poder absorber todos los nutrientes, los aminoácidos, carbohidratos, el intestino debe ampliar su superficie de absorción. ¿Y cómo hace esto? Por medio de los pliegues circulares, las vellosidades
y las microvellosidades, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo cuáles son las diferencias entre cada uno de estos y cómo identificarlos fácilmente en una microfotografía. Primeramente, vamos a tener a las vellosidades intestinales. También, discúlpeme. Primero vamos a tener a los pliegues circulares, ¿ok? Los pliegues circulares, también llamadas válvulas conniventes de Kerckring, van a ser evaginaciones de la mucosa y de la submucosa. O sea, vamos a tener mucosa y en el medio, como muestra en el dibujito, vamos a tener un centro de submucosa. ¿Ok? Acá es así, así como se ve, ¿verdad? Seguramente se acuerdan en morgue que hay como pequeñas evaginaciones y estos son los pliegues circulares. ¿Ok? A su vez, estos pliegues circulares van a tener muchas vellosidades intestinales. Acá en este dibujito se ve cómo aumenta. Este es un pliegue circular y se ve que tiene como pelitos, ¿verdad? Y cada uno de estos pelitos va a ser una vellosidad intestinal. A su vez, cada vellosidad va a tener microvellosidades. Bueno, esto de acá, ¿qué va a ser? Esto como tiene mucosa y como tiene un centro de submucosa, va a ser un pliegue circular, ¿verdad? Este, en otra tinción, tenemos mucosa y en azul vamos a tener a la submucosa, ¿ok? Bueno, y después tenemos todos los pelitos, ¿verdad? Que si mal no recuerdo es el que le da el aspecto aterciopelado, ¿verdad? Que dice el libro a el intestino delgado. Y estos pelitos van a ser las vellosidades intestinales, que van a tener un centro no de submucosa, sino de lámina propia, ¿ok? Bueno, acá otra vez tenemos la mucosa, la submucosa, la capa muscular externa y la serosa. Si tenemos mucosa y en el centro tenemos submucosa, o sea, pocas células también va a tener la submucosa, esto todo va a ser una válvula connivente o pliegue circular, ¿ok? Después, si ampliamos acá cada uno de estos, por así decir, pelitos, vamos a ver que son las vellosidades intestinales. Se ve luego una diferencia. Esta es una vellosidad y en el centro va a tener lámina propia con muchísimas células que pueden ser linfocitos, macrófagos o sinófilos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en la submucosa va a haber pocas células y así vamos a identificar que este es un pliegue circular. Y en la vellosidad, en el centro va a haber muchas células y va a ser lámina propia. Entonces, ahí vamos a identificar que es una vellosidad intestinal. ¿Ok? A su vez, las vellosidades intestinales van a tener en el centro un capilar linfático, ¿verdad? Que va a verse como un espacio en blanco más o menos, ¿verdad? Que es conocido como vaso quirífero central, ¿ok? Entonces, si tenemos una vellosidad y le apunta a un espacio en blanco, vamos a decir que es un vaso quirífero central. Bueno, entre cada una de las vellosidades vamos a tener invaginaciones en el epitelio. Estas invaginaciones van a ser las denominadas glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, ¿verdad? Y eso. Bueno, acá tenemos más imágenes, ¿verdad? Para ver las vellosidades. Tenemos, ¿verdad? La superficie epitelial en el medio, ¿verdad? Lámina propia, ¿verdad? Con muchísimas células. Acá también. Epitelio, muchísimas células en la lámina propia y hay espacios así en blanco, que son los vasos quilíferos centrales, ¿ok? Y en celeste está apuntado las criptas de Lieberkühn, que van a estar entre las vellosidades, no entre los pliegues circulares, ¿ok? Este acá es simplemente otro corte de las vellosidades intestinales. Es como agarrar y cortar acá, así paralelo a la superficie epitelial, ¿ok? Entonces, esto es lo mismo que esto, solo que en otro corte. Bueno. Luego, ya le mencionamos a los pliegues circulares, también a las vellosidades, y ahora vamos a ir ya en mayor aumento, ¿verdad? Que ya vamos a ir hablando de las células y de las microvellosidades. Como ven, el epitelio que recubre el intestino delgado va a ser un epitelio de tipo cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Entonces vemos que son cilíndricas las células en su mayoría. Vamos a ver que tiene una pequeña superficie
como rayadita, ¿verdad? Acá se ve un poco más oscurito, que van a ser las microvellosidades. Y vamos a ver también unas células más redondas, ¿verdad? Que dependiendo de la tinción van a verse rojizas o transparentes, ¿verdad? Y estas van a ser las células caliciformes. Bueno, ahora las microvellosidades. ¿Qué son las microvellosidades? Si se acuerdan en la primera parcial, ya vimos ya que son evaginaciones de la membrana con centros de filamentos de actina, ¿verdad? Este es microscopía electrónica, ¿verdad? Acá se ve las microvellosidades y acá en un mayor aumento, ¿verdad? Todo esto son microvellosidades. ¿Qué es lo que hacen las microvellosidades? Van a aumentar la superficie de absorción hasta 20 veces, ¿ok? Otra cosa interesante, ¿verdad? Que no se ve muy bien en esta imagen, pero hay que saber que, bueno, como dijimos, las microvellosidades tienen un centro de filamentos de actina. Todas las microvellosidades van a estar ancladas a la célula por una red de filamentos de actina que se va a encontrar en la superficie apical de la célula. Esta es la llamada red terminal o velo terminal, ¿ok? Entonces, si hay una flechita apuntando acá, en la parte más oscurita, justo por debajo de las microvellosidades, y te pregunta qué es, entonces velo terminal, ¿ok? Bueno, y acá simplemente más imágenes, ¿verdad? Acá la misma antes, y este sería un corte así. Tac, ¿verdad? Una imagen así, me acuerdo que salió en la entrega del año pasado, ¿verdad? Que son microvellosidades en microscopía electrónica. Bueno, también se le dice, ¿verdad?, a las microvellosidades del intestino como chapa estriada o borde estriado. ¿Ok? ¿Todo claro acá? ¿Quieren que repita algo? Todo bien, Bueno, se entendió. bueno, ahora vamos a hablar de las células que podemos encontrar en el intestino delgado. Vamos a tener enterocitos, células caliciformes, células de Paneth, células enteroendocrinas, células M o células con micropliegues, pero entre todas estas, las tres primeras son las más importantes, ¿ok? Enterocitos, células caliciformes y células de Paneth. Los otros hay muy pocas imágenes, la verdad, muy pocas microfotografías. Bueno, primero los enterocitos. Vamos a ver que ellos son las células encargadas de absorber los nutrientes del intestino. ¿Y cuáles van a ser estas células? Todas las células cilíndricas que vemos, ¿verdad? Las más numerosas, todas estas que vemos, toditas van a ser enterocitos, ¿ok? Enterocito, 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 enterocito. Y eso nomás. Son los encargados de absorber los nutrientes de la superficie luminal y como especialización de su membrana apical van a tener a las microvellosidades. Bueno, luego vamos a tener a las células caliciformes, que estas son glándulas unicelulares. Este acá, este acá, este acá, todas estas van a ser células caliciformes. Como son glándulas unicelulares, tenemos que saber que son glándulas mucosas, ¿verdad? Tienen una secreción mucosa, por lo tanto, secretan carbohidratos. Entonces, si nosotros hacemos el fijado, aclaramiento y todo el proceso de tinción con H y E, se van a ver como transparentes, ¿ok? Transparentes y claritos. Estas van a ser las células caliciformes. Ahora, si nosotros teñimos, por ejemplo, con PAS, sabemos que PAS a los carbohidratos le tiñe con un color más rojizo, ¿verdad? Entonces, como son glándulas mucosas, ¿verdad?, que secretan componente con carbohidratos, van a tener un color más rojizo. Entonces, esta tinción es ácido periódico de Schiff o PAS, ¿ok? Y acá tenemos en microscopio electrónico, ¿ok? Se ve ahí sus gránulos de secreción. Justamente se llaman células caliciformes porque tienen como forma de copa, dice. Acá sí se ve. Bueno. Luego están las células de Paneth, que van a ser todas estas células con gránulos más eosinófilos, ¿verdad?, más rojizos. ¿Y qué es lo que contienen en estos gránulos? Van a contener
proteínas, ¿verdad? Y otros componentes que van a tener acción antimicrobiana. Por cultura general, ¿verdad? Todo el tubo digestivo está lleno de bacterias, ¿verdad? Tenemos bacterias que van a ayudarnos en la digestión, otras que no nos van a ayudar ni nos van a perjudicar y otras que nos pueden perjudicar. Y justamente lo que hacen las células de Paneth es tratar de regular la microbiota, ¿verdad? Que sería a todas las bacterias de nuestro intestino. ¿Ok? Entonces tiene acción antimicrobiana. Células de Paneth, y acá también, las que están en más rojito, células de Paneth. ¿Dónde vamos a encontrar las células de Paneth? En las criptas de Lieberkühn, ¿ok? Entre las vellosidades intestinales. Bueno, luego vamos a tener a las células enteroendocrinas. El libro menciona que se parecen a las que se encuentran en el estómago y la verdad que hay muy pocas imágenes, ¿verdad? Busqué muchísimos, voy a estar en internet y muy poco hay. Esta es una imagen del libro, pero creo que es del estómago, ya mostró la compañera hace rato. Pero dice el libro que se parecen a las que se encuentran en el estómago, ¿verdad? ¿Qué van a producir? Van a producir colecistoquinina, secretina y polipéptido inhibidor de gastrina por ahí. Polipéptido inhibidor gástrico, ¿ok? Y motilina. Luego vamos a tener a las células M. Uy, no carga la imagen. Bueno, después voy a poner bien. Lo que sí tienen que saber que son células epiteliales especializadas que se encuentran en el intestino delgado y específicamente sobre las placas de Peyer. La verdad que no hay luego imágenes de la imagen de acá, ¿verdad? Que no se ve. Saqué de internet por ahí. Entonces, tranquilo más con este. Solo eso tienen que saber, que están en las placas de Peyer. Bueno, una vez que hablamos de todas las células, podemos hablar de las características particulares de cada una de las porciones del intestino delgado, ¿verdad? Que dijimos que era duodeno, yeyuno, ileum. Primero hablemos del duodeno. La característica principal del duodeno y la que lo diferencia de las demás porciones es que este va a presentar glándulas en su submucosa. ¿Ok? Acá tenemos la mucosa. Este de acá, este delgadito, es la muscular de la mucosa, que como dijo hace rato la compañera, separa la mucosa de la submucosa y por debajo de la muscular de la mucosa encontramos tejido glandular, ¿verdad? Estas son las famosas glándulas de Brunner. ¿Y por qué es que se encuentra en el duodeno? Como saben, ¿verdad? Dentro del estómago vamos a tener el jugo gástrico que es bastante ácido, ¿verdad? Que de por sí, si es que llega a cualquier otra parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, por medio de una úlcera gástrica, saben luego que nos hace daño a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo evita que, qué sé yo, todo el tiempo tengamos úlceras en el duodeno? Justamente por medio de estas glándulas. Las glándulas de Brunner secretan un líquido que es alcalino. Entonces, al ser alcalino, va a contrarrestar la acidez del jugo gástrico que pasa, ¿verdad? Cuando pasa el quimo del estómago al duodeno, ¿ok? Entonces, acá tenemos mucosa, ¿verdad? Mucosa, acá muscular de la mucosa y por debajo de ella tenemos tejido glandular, ¿ok? Esta es su característica principal, la característica principal del duodeno. Bueno, acá otra imagen, se ve el epitelio, se ve las glándulas, después acá hay como un tejido muscular, esta es la muscular de la mucosa y por debajo está la submucosa con tejido glandular, que son las glándulas de Brunner. Bueno, una vez que vimos las glándulas de Brunner, hay que ver esta imagen, que es la unión gastroduodenal o transición gastroduodenal. Esto de acá es el estómago, ¿ok? Esto de acá que ven es tejido muscular, ¿verdad? ¿Cómo se llama el esfínter, ¿verdad? Que se encuentra acá a este nivel? Esfínter pilórico, ¿verdad? Bueno, si este es el esfínter, entonces este de acá es el duodeno. Viene acá todo el tejido gástrico y después acá ya podemos ver una
pequeña, pequeña, pequeña capa muscular. Esta es la muscular de la mucosa y por debajo hay tejido glandular. Esto acá ya es el duodeno, ¿ok? Y acá un poquito para ver nomás otra vez. Mucosa, lámina propia, acá está la muscular de la mucosa y por debajo la submucosa con tejido glandular. ¿No hay preguntas hasta ahora? Todo tranqui. Bueno, ahora vamos a ver el yeyuno. El yeyuno no va a tener glándulas en su submucosa y lo que tienen que saber es que es la porción del intestino delgado donde se absorben más nutrientes. Esto acá y esto acá son pliegues circulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá está la mucosa, acá está la submucosa, entonces tenemos a la mucosa y con un centro de submucosa, entonces pliegue circular. Y estos son vellosidades. Y como pueden ver, no hay glándulas en la submucosa. Y eso nomás no es muy característico el yeyuno. Acá tenemos yeyuno, yeyuno y más yeyuno. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar del ilion. El ilion, lo que lo caracteriza es que va a poseer tejido linfático agrupado en su submucosa. ¿Ok? Este tejido linfático es llamado también placa de Peyer. ¿Ok? Además que va a tener como menos vellosidades ya que el duodeno y el yeyuno. Y esta es su característica principal. Si ven ahí tejido intestinal y ven muchos grupos de nódulos linfáticos, entonces probablemente va a ser ilion. ¿Ok? Acá otra imagen simplemente. Nódulo linfático y tejido intestinal. Bueno, eso es todo con respecto al intestino delgado. Ahora, intestino grueso. ¿Qué es importante el intestino grueso? Que en la capa muscular, concretamente en la longitudinal externa, vamos a tener tres, por así decir, concentraciones de tejido muscular, que van a ser las tenias, ¿verdad? Entonces las tenias sabemos que son tres y así es como se ve en el microscopio, ¿verdad? Pero fácil de identificar. Algo importante es que el apéndice veriforme, el recto y el conducto anal no tienen tenias, pero eso se sabe luego por anatomía. La mucosa va a ser lisa, no va a presentar pliegues circulares ni vellosidades. ¿Por qué? Porque justamente en el intestino delgado ya se absorbió casi todo, ¿verdad? Entonces no es necesario que absorba tanto el intestino grueso. Lo que sí va a contener una gran cantidad de células caliciformes y abundantes criptas de Lieberkühn. Bueno, como dije, la mucosa va a tener una mayor cantidad de células caliciformes. Acá en este corte, por ejemplo, no se confundan, solamente se pasó así. Así se pasó la cuchilla, entonces este es el corte y como pueden ver hay muchas células caliciformes. Bueno, ahora apéndice secal. No posee tenias, hay una gran cantidad de nódulos linfáticos. No se van a luego confundir con ilion, porque el ilion tiene en algunas partes. En algunas partes nomás tienen los nódulos linfáticos. Pero el apéndice tiene por todas partes. Llenito luego. Y eso nomás es importante. Luego el recto, fácil de identificar porque tiene muchísimas células caliciformes. ¿Ok? Y eso nomás, no hay nada característico. Ahora, el conducto anal va a presentar un epitelio de tipo plano estratificado no queratinizado. Y en esta imagen se puede ver la transición, ¿verdad?, de lo que sería el epitelio del recto y el conducto anal. ¿Ok? Acá viene todo el epitelio, en este caso sería cilíndrico, simple, ¿verdad? Tiene algunas microvellosidades, pero no tanto, con células caliciformes y acá ya empieza el plano estratificado no queratinizado. Bueno, ¿y cómo vamos a diferenciar? Sé que tipo sí se ve allá en la entrega, va a ser complicado distinguir a lo que sería la transición esofagogástrica de la anorrectal.
Y muy fácil, ¿verdad? Que el recto va a tener muchísimas células caliciformes. Acá no se va a ver tanto en el estómago. Además, el esófago va a tener un epitelio plano estratificado mucho más grueso que el ano, ¿ok? Y eso es todo. ¿Preguntas? No, Bueno, no tengo. entonces ahora voy a pedirles por favor si es que pueden escribir su nombre ahí en el chat para poder tomar la lista. Avísenle a sus compañeros que por lo menos entren a hacer eso, porque no me gusta perder asistencia gratis. Esperemos que le haya gustado la clase y que haya entendido todo.